¿Qué tal amigos? Como cada viernes es un gusto saludarles. En semanas pasadas hablamos acerca de ultracinema y el cine experimental. Pero para ahondar un poco más al respecto, el día de hoy nos acompaña un gran amigo, Víctor Lara, quien de una forma muy particular nos hablará acerca de los conceptos teóricos del cine experimental. Hola a todos, quiero agradecer a Central Doc por la invitación. Siempre es un placer poder participar con personas y colectivos tan comprometidos con el quehacer artístico y enhorabuena Central Doc. En este caso mi participación está enfocada para hablar sobre el cine experimental, videoarte. Si bien no tengo referencias claras sobre la escena nacional, por ejemplo, sí que me he dado la tarea de investigar un poco las bondades y las libertades que ofrece este género en términos creativos, digamos. Entonces, mi primer acercamiento al videoarte fue gracias a Mariana Botey. Sobre los autores que revisamos fueron Stan Brakhage, Maya Deren, Chris Maker. Maker viene muy bien al caso porque este artista hizo un puente entre la ficción y el documental bastante interesante, sin mencionar que se hacía uso de recursos, por ejemplo, de las letras y los aplicaba en el mundo audiovisual. También usaba estos soportes para poder transmitir una ideología, una postura política que era evidente. Y así podríamos hacer una revisión detallada pues de cada autor o de cada momento histórico. Incluso podríamos remontarnos a la invención del cine, los aportes, las rupturas, las apropiaciones y por supuesto el avance tecnológico que en conjunto han permitido edificar y construir, pulir el cine experimental. Digo cine experimental por llamarlo de una manera más global. No sé, ya habrá tiempo de clasificarlo, ¿no? En videoarte, cine no lineal, videodanza, mapping, videoinstalación, etcétera. Pero bueno, regresando un poco, creo que no solo nos tendríamos que ir hasta la invención del cine, sino incluso un poco más atrás, quizá hasta las cuevas de Altamira, porque para el caso estamos hablando de imagen y del lenguaje en, en todas sus modalidades. Hablar de la imagen nos refiere a una representación. Estaríamos hablando de una representación icónica, de una estructura que contiene una serie de recursos retóricos, de significantes visuales y significantes sonoros. Pensemos también en la invención del cine sonoro. Entonces estamos de acuerdo que aquí es en donde se complican un poquito más las cosas, porque la poética de Aristóteles, la semiología, la lingüística, los estudios de Peirce, hace una implosión, una explosión, creando una mezcla homogénea bastante interesante. Tenemos entonces que la imagen puede ser vista como un ejercicio creativo, pero también como un observatorio antropológico. Tal y como ocurre en la lengua, donde las configuraciones básicas del lenguaje oral y escrito se basan en la unión de estas unidades semánticas, es entonces que podemos decir que A más B es igual a AB. A través de esta pequeña fórmula se genera un discurso. Podemos crear diversos discursos, digamos discursos científicos, discursos tecnológicos. También podemos somos capaces de poder crear configuraciones poéticas. Pues usando la metáfora y otra serie de elementos, vuelvo a repetir, retóricos, que esto traducido al cine podría ser entendido mediante como el enlace de planos, de secuencias, tomas, sonidos. Y entonces, pues la misma fórmula, A más B es igual
A B. Y que en la medida que usemos más un conjunto más amplio de morfemas, en este caso de tomas, pues más amplio y más complicado y diverso se vuelve el discurso. Y esto me lleva a subrayar una cualidad que es de mis favoritas en las artes, y es el desdoblamiento del tiempo. Que en el cine podría ser se podría clasificar dentro de los elementos de montaje. Y esto pues por supuesto tiene que ver con el orden de las palabras, en este caso palabra-imagen. Y así entre la exploración, en el proceso del ensayo-error, el cine experimental se volvió una especie de poética contestataria, simplemente por ser una sublevación al canon narrativo dominante o conocido. Una nueva manera de contar, de transgredir, con diferentes búsquedas desde diferentes contextos. Y aquí quizás sí podría hacer referencia a los trabajos de Enrique Dussel, por ejemplo, que habla de una estética y una filosofía de la liberación, en donde plantea que la historia está escrita, ¿no? Es decir, conocemos todos una historia del arte, pero sí habría que cuestionarnos quién la escribió. Y bueno, creo que ya me pasé del tiempo. Agradezco muchísimo a los que se quedaron hasta el final. Gracias por su curiosidad. Yo me despido y los invito a dejar de consumir tanta carne. Ayudaríamos muchísimo a este bello planeta. Chao. Como pudimos ver, las posibilidades del cine experimental son diversas. Atrévanse a cruzar la línea y a generar propuestas auténticas. Muchas gracias, Víctor, por tu colaboración, y seguiremos tu recomendación para cuidar al planeta. Recuerden seguirnos en redes sociales. Nos vemos el próximo viernes.